El programa Excel dispone de algunas funciones útiles para las hojas de cálculo. Una de las funciones menos utilizadas de Excel, aunque tremendamente práctica, es la función residuo, también conocida como la función MOV de Excel o función módulo de Excel. Como sabemos, el residuo es el sobrante de una división inexacta. Si queremos averiguar qué residuo nos queda después de hacer una división, podemos conseguir este valor con la función residuo de Excel. La función residuo devuelve el residuo o resto de la división entre el número y divisor. El resultado tiene el mismo signo que el divisor. La función residuo lo podemos aplicar en las actividades matemáticas. Por ejemplo, cuando estamos dividiendo números naturales y este no es divisible, fácilmente podemos encontrar su residuo. Como mencionamos anteriormente, la función residuo se usa para obtener el residuo de una división. Podemos utilizarlo para calcular si un número es divisible entre otro o no. ¿Y para qué quisiéramos saber si un número es divisible entre otro? Pues cuando escribimos fórmulas necesitaremos realizar cálculos que dependen de ciertas condiciones. A veces es más sencillo utilizar condiciones que dependan de la divisibilidad de un número entre otro, y dependiendo del caso realizar una u otra acción. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función residuo y entre paréntesis los argumentos número y número divisor. El primer argumento, número, es obligatorio. Es el número que será dividido, cuyo resto deseamos obtener, también conocido como dividendo. El segundo argumento, número de divisor, también es obligatorio y es el número por el cual deseamos dividir el argumento número. Si vamos a usar esta función matemática de Excel, es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si el número divisor es 0, residuo devuelve el valor o mensaje de error michidif. Si los números son divisibles, el resultado de la función residuo es 0. Cuando dividendo y divisor tienen distinto signo, el residuo llevará el mismo signo que el divisor. Podemos usar la función residuo colocando los números exactos que queremos dividir en sus respectivos argumentos o bien indicando los números de las celdas de Excel sobre las que deseamos realizar la división. Es decir, podemos utilizar la siguiente función con la sintaxis igual, residuo y entre paréntesis 3, punto y coma, 2. Con esta fórmula obtendremos el resto de la división entre 3, que es el dividendo, y 2, que es el divisor, y el resultado es 1. O también podemos utilizar otra sintaxis igual residuo y entre paréntesis A2, punto y coma, B2. Con esta fórmula dividiremos los valores indicados en las celdas A2 y B2. Si la división es exacta, el residuo será 0. En la celda B2 tenemos el número de 282 y en la celda C2 el número 9. Deseamos obtener el residuo, es decir, el sobrante de la división de los dos números. Si queremos averiguar qué residuo nos queda después de hacer la división, podemos conseguir este valor con la función residuo. Y como argumento, ingresamos la celda B2 que contiene el número que será dividido. Y como el segundo argumento en número divisor, la celda C2 que contiene el número por el cual dividiremos el argumento número. En este caso, el resultado de dividir esos números es 31. La función residuo de Excel calcula el residuo de la división devolviendo como resultado el número 3. Este cálculo puede parecer sencillo a primera vista, pero la función residuo de Excel resulta increíblemente práctica cuando se trata de grandes series de números e indispensable si se quiere obtener un resultado correcto. El residuo siempre se halla con el signo del divisor. Si es negativo, el valor final también lo será. A continuación, veremos algunos ejemplos prácticos para entender mejor el uso de la función. En la celda A4 tenemos el número 35 y en la celda B4 el divisor, que en este caso es el número 8. Deseamos en la celda B5 obtener el residuo, es decir, el sobrante de la división de 35 y 8. Entonces, en la celda B5 insertaremos la función. Para ello, clic al icono FX, se abre el cuadro de diálogo. Para insertar función, seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función residuo, que es matemáticas y trigonométricas, y luego de la lista, seleccionar una función, ubicamos a la función residuo. Luego, doble clic sobre ella
para abrir el cuadro de argumentos de la función. En el primer argumento, número, escribiremos la celda A4 que contiene el número que será dividido y deseamos obtener el residuo. También podemos hacer clic sobre la celda para referenciarla. Luego, en el segundo argumento, número divisor, aquí debemos escribir la celda B4 que contiene el número por el cual deseamos dividir el argumento número, o también podemos hacer clic sobre ella para referenciarla. Después de ingresar los argumentos, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve el número 3, que es el residuo. En el siguiente ejemplo tenemos una columna de números, que son los numeradores, y otra columna de los divisores o denominadores. Podemos conocer fácilmente las parejas de números que son divisibles utilizando la función residuo y observando aquellos que tienen un residuo igual a 0. En el rango de A10 hasta A18 tenemos el número que deseamos dividir, y en el rango de B10 hasta B18 tenemos el divisor entre el que se desea dividir. En la celda C10 insertaremos la función. Para ello, clic al icono FX, o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. De la categoría Matemáticas y Trigonométricas seleccionamos la función residuo. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. Como primer argumento, número, ingresaremos la celda A10, que contiene el número a dividir. Podemos hacer clic sobre la celda para referenciarla. Luego pasamos al segundo argumento, número de divisor. Aquí escribiremos la celda que contiene el divisor. En este ejemplo se encuentra en la celda B10. Podemos hacer clic sobre ella para referenciarla o escribir directamente el nombre de la celda. Después de ingresar los argumentos o parámetros, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve 2 como resultado, es decir, es el residuo de dividir el número 38 entre 9. Con el controlador de relleno, podemos copiar la fórmula hacia las otras celdas para obtener el residuo de la división de los otros números. Ahora podemos visualizar qué números son divisibles o no. Como sabemos, aquellos que tienen un residuo igual a 0 son números divisibles. La función residuo de Excel se puede combinar con otras fórmulas, por ejemplo con la función sumar.si, la función suma producto o la función subtotales, que lo veremos en las futuras lecciones. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre Excel.